Doctor Leonardo, por favor haga uso de este micrófono para que nos ayude. Papá Dios nos ampare a lo que estamos escuchando aquí, si fue Él que creó todo eso. ¿Tienta o no tienta? Sí, salimos bien ahora, no te preocupes. Sí, que Dios le bendiga a todos, hermano. Bienvenido como anfitrión, le doy la bienvenida. Iglesia Hebreos 11, Leonardo Piña, pastor de esta iglesia, por la misericordia de Dios. Y la pregunta en cuestión, ¿es cierto que Dios no tienta a nadie? Regularmente, cuando tú oyes cosas así, tú haces un registro bíblico a tu mente y comienzas a ver algunos pasajes donde tú dices, necesito explicación entonces para esto o para esto. El doctor Joseph me decía ahorita que la Biblia al principio fue en hebreo, arameo, pero que el sistema de escritura era pictograma, doctor Joseph. Peor todavía, era un cuadro, que el cuadro significaba a veces 2 páginas. ¿Tú crees que los 10 mandamientos escritos en tabla era esa palabrita por palabrita? Era solo un eslogan que te quería decir no mate. Pero a medida que pasa el tiempo, por eso los hebreos hablan de código, que están famosos los predicadores que por todo hablan de un código ahora. Muy bien. Los hebreos hablan de código porque ellos entienden que en la escritura hablada, no escrita, que Dios decía que daba un código que solamente ellos lo pueden interpretar. Ahí está la gematría, ahí está la numerología, etcétera, etcétera. Sí, lo que te quiero decir es que ellos nos llevan un mundo a nosotros. ¿Qué es lo que pasa con los idiomas? Que tú a veces, hablando inglés, piensas en español. ¿Qué te pasa ahí? Pierde el tiempo. Y cuando tú agarras al griego y lees la Biblia en griego con una mentalidad hebrea, ahí es que se pone difícil. Y tú la quieres llevar entonces a una mentalidad de República Dominicana y a La Palma. Peor todavía. Peor. Y nota bien algo. El versículo en cuestión que vamos a tocar nos trata de recapitular lo que decía el doctor Josephman con el lenguaje actual. Lamentablemente tengo quejas con las versiones de la Biblia, no importa cuál sea. Le pasan por encima principios. Cogen palabras y te ponen un principio que no es así, basándose en una traducción. Y echan a un lado la paráfrasis. Y a veces toman la paráfrasis y se olvidan de la traducción. El estudioso de la Biblia necesita una traducción profunda, pero también una buena paráfrasis. Para eso están ver diversas versiones de la Biblia. Y en Santiago 1:12, tomada de la versión La Palabra, dice de esta manera: dichoso quien resiste la prueba, pues una vez acrisolado recibirá como corona la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Nadie acosado por la tentación tiene derecho a decir, es Dios que me pone trance de caer. Dios está fuera del alcance del mal y Él tampoco insta a nadie al mal. Esto es más fácil que lo que usted lo ve. Yo lo voy a poner difícil ahora. Sí, porque es más fácil. Lo que te quiero decir es que el triunfo final de Dios siempre va a ser el bien. No importa que tú sientas que te está pasando por momentos malos. Después tú vas a mirar hacia atrás y vas a decir, en realidad necesitaba eso que me pasó. Entonces no es malo. Dios que te sacó de tierra de Egipto, te hizo tener hambre, te hizo tener sed, te hizo caminar por un desierto, para la postre hacerte bien, para saber lo que había en tu corazón, para purificarte, para acrisolar la palabra mía en tu corazón, la palabra que ya tú recibiste en tu corazón, para acrisolarla, para que se purifique esa palabra. Ya ahí tenemos la respuesta a todo lo que vamos a decir. Pero hay un detalle, la palabra tentación, según el libro de Santiago, aunque en el griego no te habla de tentación, pero se interpreta porque
del latín. Y los romanos nos hicieron unos líos tremendos con la Reina Valera en 60. Y es la que a mí me gusta. Me encanta para encontrar todos esos líos. Y tener que buscar aquí y buscar allí. Bueno, según el libro de Santiago, la palabra tentación quiere decir que cada uno es tentado cuando de vuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Entonces, si esa es la palabra tentación, entonces hay que cambiar Lucas 4. Jesús nunca fue tentado. Tómalo ahí. Te van a decir por dónde viene el pastor. Entonces, eso encabezado que tiene la Biblia Reina Valera, están equivocados la mayoría de las veces. En una dice, Jesús sana un paralítico. Y cuando tú lees, el tipo no era paralítico nada. Jesús sana un ciego y el tipo veía. Veo los hombres como los árboles. No lo veo bien, pero que caminan. Y Jesús tuvo que poner lodo. Y arriba dice, sana un ciego de nacimiento. Él no era ciego de nacimiento, pues ¿cómo él sabía que era un árbol? El joven rico, primeramente no era joven. Era rico, pero no joven. El encabezado dice, el joven rico, y tú te cansas de buscar ahí, y no era ningún joven. Entonces, si la base de la tentación es que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, entonces Jesús no fue tentado, porque Jesús no tenía concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Él dice que el mundo está atrapado en el pecado a causa de la concupiscencia. Entonces hay que recapitular algunos versículos de Hebreo, de Corintio, así como fue tentado en todo, pero sin pecado. Hay que ver qué es lo que quiere decir en el griego en realidad, porque la palabra tentación hay que sacar a mi Señor de ahí, porque Él no tenía pecado. Y si la base de la tentación es que somos atraídos y seducidos con nuestro propio instinto del mal, con nuestra propia concupiscencia, entonces cuando Jesús fue llevado al desierto, no fue para ser tentado, fue para ser probado. ¿De qué fue probado? Muchas dicen, Cristo no veía mujer. Hombre de Dios, eres tú que tienes los ojos malos. Jesús no tenía ojo para eso. Él no vino para eso. Las bases de la prueba de Jesús en el monte, ¿cuáles fueron? Pan, tuvo hambre, pan. A lo que él vino, el diablo le dijo, te voy a buscar un camino más cerca. Adórame que te voy a dar los reinos del mundo. Y eso es que tú viniste a eso. Y después tirarse en el pináculo del templo. Pero no hay ningún índice que era de su propia concupiscencia. Entonces, ¿qué diferencia hacemos entre la prueba y la tentación? La prueba tienen que llevarnos obligatoriamente a un final feliz. La tentación da luz el pecado. ¿Qué tiene que ver la tentación con el pecado? Que el pecado te lleva más lejos que lo que tú calculaste. Dura más tiempo que el que tú creías. Y te va más profundo que lo que tú imaginabas. Por eso es que la tentación siempre te dice, dame un chin. Nota algo muy interesante. Cuando los incubos visitan, yo no sé, esto es que los maestros tienen que perdonarme, yo no sé si ustedes creen en incubos o no, pero yo sí. Cuando los incubos visitan, como me visitó a mí siendo muy joven, y visitan muchas personas, lo primero que te dicen, nadame un chin, en dominicano. Si a otro de otra nacionalidad le dice, dame un poquito. Porque esa es la trampa de la tentación. La trampa. Nadame un poco, nadame por poco tiempo. Todo te lo pone pequeño, no sabiendo lo peligroso que es en semejante tipo de situación de nuestra propia concupiscencia. Por eso es que lo que para ti es tentación es posible que para mí no sea. Porque cada uno tiene su propia concupiscencia. ¿Entiendes? La palabra prueba lo que quiere decir es que todo el mundo obligatoriamente tiene que pasar por un proceso. La palabra clave de los predicadores, proceso. Pero que la palabra proceso significa que
que tú tienes que pasar por muchas situaciones hasta llegar a. Para tú tener un producto acabado, el producto debe pasar primero por proceso, por liga, hasta llegar a alcanzarlo. Y en la etiqueta te dice, tiene estos componentes. El magnesio no se cae en ninguno. Tiene magnesio, tiene esto, tiene lo otro, tiene lo otro, tiene lo otro, hasta llegar a ser el producto que tú acabaste. Hablando de la vasija los otros días, me pregunta una hermana, varón, ¿cuál es la vasija más costosa? Dice uno, la que no se rompió nunca. Digo todo lo contrario. La vasija más costosa es la que se reconstruye, porque la pegan con oro. Y ese oro hace que tenga valor. El individuo que más se valora es aquel que vino vuelto pedazo y Dios lo pega con oro aquí en la iglesia. Cada pedazo de eso tiene valor. Y lo grande del caso es que cada pedazo de eso se valora. Tú lo valoras porque tú sabes de dónde Dios te sacó. Y solamente tú puedes valorar porque tú fuiste que te viste ahí. Por eso es que el individuo que soporta, como dice la tentación, ahí no dice prueba, soporta la tentación. Cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada, que lo arrastra y lo seduce. Semejante pasión concibe y da luz el pecado. Concebir, atrapar, da luz el pecado. Y estas, una vez que se comete, origina la muerte. Otro versículo, 1 Corintios 10:13. Hasta ahora, ninguna prueba os ha sobrevenido que no se considere humana soportable. Porque fiel es Dios, que no va a permitir que tú seas puesto a prueba más de aquella fuerza. Al contrario, junto con la prueba, te va a proporcionar también la manera de superarla con éxito. No dice tentación, dice prueba. Porque dice que bienaventurado el que soporta la tentación. Entonces el asunto de la tentación es soportarla. Mira, un problema que trajo a nosotros el asunto de guerra espiritual, que la guerra nos enseñó a decretar decreto, me empodero. Tú sabes las mujeres empoderadas divorciadas que hay. Se empoderaron del pobre marido y el marido tuvo que salir huyendo y lo que quedó de él era un gallo de plumado. Porque ay Dios mío, se malempoderaron. Porque la guerra espiritual enseñó que te empodera, que tú tumbas ¿cómo es? Los territoriales y qué sé yo qué. La cartografía espiritual te enseña que esto y que tú vienes y da un mandato. Un demonio que tiene ahí miles de años, tú vas a venir tú solo y le vas a dar una orden. Yo no entiendo eso. Después yo voy a hablar con Rincón y con Cifra, esta gente a que me expliquen ese asunto. Porque yo no entiendo ese asunto bien. Para poder encontrar una lógica. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, mira cómo es esta versión. Excepto el pecado, tenemos un sumo sacerdote que ha experimentado todas nuestras pruebas. Todas nuestras pruebas. En Lucas 4 dice que el Espíritu llevó al desierto a Jesús, donde el diablo lo puso a prueba durante 40 días. En estos 40 días no comió ni bebió, así que sintió hambre. Ahí vino el asunto. Entonces, Joselman, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él no tienta a nadie. Es la base de esto, ¿verdad? Es la pregunta que hay que responder. Eso es lo que estoy tratando de responder. Dije que lo iba a poner más complicado de la vida. Ahora es que estamos comenzando para complicarlo. ¿Qué tiempo me queda, Selva? 6 minutos. 6 minutos tengo yo para comenzar ahora. Mira. En el libro de Job, capítulo 2, dice que cuando el diablo se aproxima, Dios le habla primero, porque Dios sabía lo que el diablo iba. ¿Qué hace por aquí, Satanás? Dando una vueltecita por ahí, que yo qué. Y
Y le dice, ¿tú no has considerado a mi siervo Job? Siervo. Y, sí, yo sé que él te sirve, sí, yo lo sé. Y tú no le das de todo. Y le protege de todo. Ahora, aquí viene a ver si puede ser tentado por el mal. ¿Te has fijado a mi siervo Job? Un hombre honrado, justo y respetuoso, que tú mismo me has incitado contra él para que lo aniquile sin motivo. Repito, Dios le dice a Lucifer, tú mismo me has incitado para que lo aniquile sin motivo. El mal no está ahí induciendo a Dios. Yo digo que cuando el diablo está hablando con Dios, que no me mencionen a mí, porque se atreven a decir, tú no conoces a mi siervo Leonardo. Y Dios le va a decir, acábalo. Digo, espérate. No me mencionen cuando estén hablando entre ustedes. Tú me has incitado contra él para que lo aniquile sin motivo. Sin embargo, persiste en su enradez. Y dice Satanás, piel por piel, todo hace el hombre por su salud. Enférmalo para que tú veas. Y Dios le dijo, bueno, enférmalo. ¿No será eso, Joselman, ser incitado por el mal? Maestro Cifre, le pregunto a él porque se está limpiando el sudor de la cara. Yo no sé si es por esto. ¿No será eso ser incitado por el mal? Rincón se lavó la mano. Se lavó la mano. Ve, inférmalo. ¿Cuál fue la apuesta del diablo? A que te maldice en tu cara. Y él nunca vio eso. Según el libro de Job, un capítulo, él dice que él duró meses en esa situación. Según el libro apócrifo de Job, dice que la mujer de él, que se llamaba Cítido, murió un mes antes de él sanarlo. La mujer murió antes y Dios le cambió todo. El hecho de que Dios cambie todo no significa que cada vez que te cambie algo te va a dar mujer nueva. Por si acaso hay algún adúltero aquí pensando eso. Dejamos esa incógnita ahí. O sea, Lucas 22. Jesús le dice a Simón, Simón, Satanás me ha reclamado para zarandearte como a trigo. Marcos dice que fue a todos, pero Lucas dice que fue a Simón. Pero yo he pedido a ti para que tu fe no falle. Pero el diablo me dijo que te soltara, suéltamelo. Eso fue lo que dice ahí. El diablo me ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y cuando tú vuelvas, ayuda a los hermanos a permanecer firmes. Otro versículo dice, confirma con los hermanos. Esta versión dice, Lucas dice, ayuda a los hermanos a permanecer firmes. No hay un negocio ahí, no hay como un negocio. ¿Quiere oír otro negocio? El gadareno le dice a Jesús, no vamos si nos deja meter en esos celdos. No hay un negocio ahí. Yo no sé, pero hay un negocio. Yo me voy si me deja meter en esos celdos que están ahí. ¿Hasta dónde tú puedes negociar con los enemigos así? Que un demonio te diga, mira, yo me voy si tú me dejas meter en ese perro que está ahí. Y que tú le digas, está bien, métete. Eso era lo que estaba hablando hace un rato el doctor Joselman. Si tú no conoces de principios, puedes malinterpretar eso que dice ahí. Hay que conocer principios. Primero, ¿qué eran esos cerdos? Esos cerdos no lo estaban criando para hacer chicharrón. Esos cerdos lo estaban criando porque a Zeus se le sacrificaba cerdo en su altar. Esa región eran adoradores de los dioses griegos. Y así como en Israel era un cordero, ellos sacrificaban un cerdo. Y los cerdos eran para ellos. Los demonios lo que le dijeron fue, nosotros estamos aquí por esos cerdos que lo están criando para sacrificárnoslo a nosotros. Si tú quieres que nosotros no vayamos, déjanos llevarnos los cerdos. Eso fue el negocio, según la interpretación de esos principios. Porque si usted no conoce esos principios, dice, pero Dios está haciendo un negocio.
con los demonios, me voy si me meto ahí. Entonces hay que entender que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿A qué se debe? Que lo que Él permite para ti y para mí no es para llevarnos al mal, es para perfeccionar nuestra vida. Eso es lo que dice el versículo. Cualquier cosa que te vaya a pasar y Dios dice sí, es porque ya Dios vio que tú puedes. Y si Él permitió que tú cayeras ahí, Él te va a decir, yo permití que tú cayeras ahí porque yo sé que tú ibas a poder. Si no, no te dejo. Porque según Corinto que leímos, Dios no nos ha permitido ninguna prueba que no sea humana, sino que con la misma prueba te va a dar la salida. Eso abre una pregunta. Tiempo. Las pruebas, ya tiempo. Vamos a dejar esto aquí, porque ahora que yo estoy comenzando. Mira, sí. No, porque los 6 minutos era para ella sugestionarme. Sí. En los 6 minutos era para ella sugestionarme. Ya voy a terminar. Ya voy a terminar. ¿Iba a dónde? ¿Qué principio iba a decir ahora? El asunto de cuál, generar la pregunta. ¿El tema cuál? Ya los cerdos yo lo dije. Es que, o sea, es que Dios no te va a permitir llegar más allá. Porque la pregunta es, ¿cómo Dios sabe que tú vas a vencer la prueba? ¿Cómo tú deduces que Dios sabe que tú vas a vencer la prueba? ¿Sabe cuándo? Cuando comienza. Cuando Dios comenzó la prueba, porque sabe que tú vas a terminar. Por eso José, mientras estaba tranquilo en la casa, el sueño de él no se hacía claro. ¿Cuándo comenzó el sueño de José a manifestarse? Cuando cayó preso. Ahí comenzó el proceso de José. ¿Tú quieres gobernar la nación más grande del mundo? Déjame a mí, que yo sé cómo formar.